¿Cae el horizonte conforme nos elevamos? ¿Debería caer también en una tierra plana? Quédate un rato que te lo cuento. ¿Cuántas veces hemos usado como evidencia de la esfericidad terrestre el hecho de que el horizonte caiga conforme nos elevamos? ¿Es esto comprobable por cualquiera? Lo cierto es que sí. Cualquiera puede realizar esta comprobación muy fácilmente para poder corroborar que el horizonte cae con la altura. De hecho, en un vídeo muy anterior, que te dejaré por aquí arriba, mostré 3 experimentos muy sencillos donde se puede comprobar muy fácilmente que conforme más nos elevamos, el horizonte cae cada vez más. Lo cierto es que no cae mucho, es cierto. Dado el enorme tamaño de nuestro planeta, la máxima caída que vamos a poder observar va desde el rango de 0.04 grados, si lo medimos a una altura normal del ser humano, de 1,70 m, hasta casi los 4 grados a los 45.000 pies, unos 13.7 kilómetros. En mi vídeo anterior, de Volando Muy Alto volumen 3, especifiqué cuánto cae a cada altura, y de hecho les dejé una calculadora que yo mismo hice para este hecho. Es un hecho medible por cualquiera con un buen teodolito o incluso por los horizontes artificiales de los aviones, poder comprobar la caída del horizonte, de la que estoy hablando. En nuestro mundo, en la vida real, podemos comprobar cómo el horizonte cae exactamente lo mismo en cualquier parte del globo terráqueo, siempre y cuando midamos desde la misma altura, evidentemente, y como no podía ser de otra manera. Pero hoy me quería centrar en si ocurriría este mismo efecto en una tierra plana. ¿Caería el horizonte también en una tierra plana? Y si lo hiciera, ¿lo haría al mismo ritmo que en una tierra esférica? Bien, hay 2 clases de magufos. Aquellos que directamente niegan que en nuestra Tierra caiga el horizonte con la altura, simplemente negando todas las evidencias y comprobaciones, y hay otros que dicen que en la Tierra plana el horizonte también cae, y que este hecho no demuestra nada. Este vídeo va para este segundo grupo, ya que efectivamente vamos a comprobar si en su Tierra plana el horizonte cae al igual que en una esférica. Lo primero que vamos a hacer es establecer 2 hipotéticos casos, ya que hay opiniones divididas entre los magufos en este tema. El primer caso es plantear la hipótesis de que la Tierra plana es infinita. Absurdo pero cierto, muchos se creen que hay mundos más allá de la Antártida. En este caso, por pura trigonometría, si trazamos una línea visual desde cualquier altura hasta el horizonte, al estar el horizonte en el infinito, lo cierto es que siempre estaría al nivel de los ojos, como a ellos les encanta decir. Daría igual cuánto nos eleváramos, no importaría, el horizonte nunca cambiaría su altura relativa desde nuestra posición. Y esto es muy fácil de demostrar. Y para esto vamos a usar la magufo calculadora que he creado para esta ocasión. No he inventado nada nuevo, solo he programado esta tabla para que calcule los lados y ángulos de un triángulo rectángulo con las fórmulas trigonométricas habituales y conocidas por todos. Podéis corroborar los cálculos con cualquier calculadora trigonométrica online. Caso de tierra plana infinita. Bien, supongamos que nos encontramos a una altura X en esta posición y miramos el horizonte desde ahí. El ángulo de caída sería este, ¿verdad? No pondré valor alguno ya que no es necesario, solo quiero que lo veáis de forma visual, y este ángulo es el mismo ángulo que este de aquí, ¿verdad? Este sería el ángulo de caída, o sea, la cantidad de grados que deberíamos bajar la mirada para ver el horizonte. Bien, ahora imaginemos que observamos desde la misma altura, pero desde más lejos, por ejemplo, desde aquí. Podemos observar cómo el ángulo de caída disminuye considerablemente, ¿verdad? Si nos vamos más lejos aún, manteniendo la misma altura, podemos ver cómo el ángulo de caída es todavía menor. Pero claro, estamos hablando de una Tierra infinita, así que vamos a alejarnos mucho más. Y si observamos el horizonte desde aquí, podremos ver cómo el ángulo de caída es realmente minúsculo.
Imagino que en el colegio estudiasteis los límites, que expresan la tendencia de una función o de una sucesión mientras sus parámetros se aproximan a un cierto valor. En este caso, el límite de la función que relacionaría nuestra posición con la caída del horizonte cuando tiende a infinito sería 0. O sea, que si estuviéramos situados en el infinito, el ángulo de caída es 0, ya que cuanto más nos alejamos, el valor del ángulo de caída se aproxima muchísimo a 0, siendo 0 solamente desde el infinito. Así que evidentemente la Tierra no puede ser infinita, puesto que comprobamos con experimentación básica que el horizonte cae, que por poco que sea, cae. Y si la Tierra fuera infinita, no debería haber ni un mínimo ángulo de caída. Debería ser literalmente 0. Pero en la observación diaria comprobamos que no es así. Segundo caso, Tierra plana finita. Este segundo caso es el hecho de que la Tierra plana tiene un fin, que es en la Antártida. Que esta forma de pensar también tiene su club de fans, por supuesto. Bien, pues vamos a ver cuánto debería caer el horizonte dependiendo de dónde nos encontremos. Sabemos que la Tierra plana tendría un diámetro de 40.000 kilómetros, por lo que vamos a medir la caída del horizonte desde el polo norte geográfico, que sería a 20.000 kilómetros del borde, a una altura de 10 kilómetros, como si estuviéramos en un avión. Para ello, simplemente debemos resolver un simple triángulo rectángulo, donde conocemos los dos catetos, y queremos saber este ángulo. El ángulo de caída del horizonte, que es el mismo que este de aquí. Usaremos nuestra magufo calculadora y podemos ver cómo el ángulo de caída a 10 kilómetros de altura, si el horizonte está a 20.000 kilómetros, es de 0.028 grados. Lo que ha hecho la calculadora es aplicar simplemente esta fórmula de tangente de alfa es igual al lado A partido por el lado C. O sea, 10 kilómetros dividido entre 20.000, lo que nos da 0.0005, y para conocer el ángulo le hacemos la inversa, el arco tangente, y nos daría los 0.028 grados. Estamos hablando de un ángulo súper pequeño, 2 centésimas de grado. Es incluso más pequeño que los 0.04 grados que observamos en la vida real desde el nivel de tierra. Y este sería el punto más alejado del borde, donde podríamos observar en esta Tierra plana. Si nos vamos más cerca, por ejemplo a 10.000 kilómetros, y hacemos lo mismo, vemos que el ángulo de caída sería de 0.057 grados, casi la mitad de un grado. Evidentemente no tengo que decir que todos estos dibujos no están a escala, porque si los dibujase a escala, el ángulo de caída no se vería absolutamente nada. Vemos como a medida que nos acercamos al polo sur, al borde de esta Tierra plana, el ángulo de caída aumentaría, pero muy poco a poco. Por último, comprobamos cuánto caería desde 5.000 kilómetros a la misma altura de 10 kilómetros y vemos que el ángulo de caída sería de unos 0.11 grados. En definitiva, en una Tierra plana, el ángulo de caída aumentaría muy levemente, variaría conforme nos acercamos a latitudes al sur. Pero estamos hablando que en todo el mundo, en esta planicie, observaras desde donde observaras, el rango de grados variaría desde 1 centésima de grado hasta una simple décima de grado, algo realmente imperceptible al ojo humano. Aunque con la instrumentación apropiada, se podría llegar a medir. Pero es que esos no son los datos que obtenemos en la vida real. El punto es que en nuestro mundo real, desde 10.000 metros, tenemos un ángulo de caída claro de 3.21 grados, como comprobamos en la magufo calculadora que os presenté en el vídeo anterior. Y da igual la parte en el mundo donde realices esta observación, que la caída del horizonte va a ser la misma siempre y cuando la midas desde 10.000 metros. Mientras mantengamos la misma altitud, podemos hacer todas las mediciones que queramos en cualquier parte del mundo, que el ángulo de caída va a ser el mismo. Cualquiera puede tratar de medirlo con un instrumento de precisión apropiado. De hecho, los pilotos ven esa caída de 3 grados todos los días en su horizonte artificial, o aún con más precisión si el avión está equipado con sistema HUD, Head Up Display, que se trata de una pantalla electrónica de presentación de datos de vuelo en tiempo real y directamente enfrente de los ojos del piloto. Y si va acompañado de EVS, aún se verá
mucho más claro, ya que muestra en tiempo real una imagen o escena externa por medio de sensores de imagen, que se puede presentar en la pantalla del panel de instrumentos o puede ser proyectado en el propio HUD. En cualquier caso, con estos sistemas, observar la caída del horizonte es algo cotidiano y súper obvio. Pero me gustaría daros un dato más como curiosidad. ¿A qué altura deberíamos estar en una Tierra plana finita para poder observar los 3 grados de caída que se observan en un mundo esférico como el nuestro? Pues para eso nos podemos ir a cualquier calculadora de triángulos online, como esta, por ejemplo, que también os la dejaré en la descripción. Así como la Magufo calculadora que yo creé, también la dejaré en la descripción. Pues como dije antes, en una Tierra plana dependerá de la latitud donde realicemos la medición. Nos darán diferentes ángulos de caída para la misma altura a diferentes latitudes. Así que vamos a ver, por ejemplo, desde el Polo Norte, o sea, desde 20.000 kilómetros, a qué altura tendríamos una caída de 3 grados. Ponemos en la base 20.000, que corresponde al lado C, como lado que conocemos, y como ángulos conocidos está el ángulo B, que es el recto de 90 grados, y el ángulo de caída de 3 grados. Y vemos como automáticamente me calcula el lado A, que vamos buscando, que sería de 1048 kilómetros. Por supuesto también nos arroja los demás datos, como el ángulo faltante de 87 grados, puesto que los 3 ángulos de un triángulo sabemos que suman 180 grados, así como la hipotenusa o distancia al horizonte, que sería de 20.027 kilómetros, aunque esto nos es indiferente ahora mismo. Estos triángulos, repito algo que es evidente, no están a escala. Lo importante aquí es que en una Tierra plana necesitaríamos estar a 1048 kilómetros en el Polo Norte para ver una caída del horizonte de 3 grados, que es la misma caída que observamos desde un avión a tan solo 10 kilómetros en cualquier lugar del mundo. Si hacemos esta misma prueba desde 10.000 kilómetros de distancia al Polo Sur, ¿a qué altura observaríamos los 3 grados? Pues fácil, volvemos a introducir en la calculadora de triángulos 10.000 kilómetros como base C y 3 grados como ángulo A, y vemos que la altura sería de 524 kilómetros. Como vemos, obtenemos el mismo ángulo de caída desde una altura inferior. Y haciendo lo mismo, a 5.000 kilómetros desde la Antártida, la altura donde tendríamos un ángulo de caída de horizonte de 3 grados sería de 262 kilómetros. Como podemos observar, son altitudes muy elevadas en comparación con la vida real para obtener los 3 grados de caída del horizonte. En nuestro mundo tenemos la caída de 3 grados a 10.000 metros, estés donde estés en el globo. Pero en un mundo plano finito esa misma caída está a cientos de kilómetros de más altura y dependiendo de a qué latitud estés, porque ni siquiera es fija. Creo que ha quedado más que evidenciado la inexistencia de este modelo plano, tanto el infinito como el finito. Esto es mera observación. No hay ningún secreto aquí. Medir la caída del horizonte está al alcance de cualquiera con un buen teodolito o una estación total. Una estación total es generalmente superior a un teodolito debido a su integración digital y precisión. Sin embargo, las estaciones totales son mucho más caras y requieren no solo capacitación en topografía, sino también capacitación específica en productos y software. Incluso los horizontes artificiales de los aviones comprueban la caída del horizonte de la que estoy hablando diariamente. Los magufos podrán decir que todo lo expuesto aquí es teórico, pero lo cierto es que estas mediciones de la caída del horizonte se han llevado a cabo muchas veces, por ejemplo la que hizo Javier Marín, ingeniero geomensor del canal GeoGem, con una estación total a varias alturas. Esta es a 1.5 metros de altura y vemos como la caída es de unos 4 segundos de arco, o sea, unas 8 centésimas de grado. Cuando lo comprobamos con la Magufo calculadora, nos da unos 0.04 grados, que aproximadamente es lo que se espera. Para obtener más precisión, nos vamos a ir un poquito más arriba. Esta medición se hizo a 20 metros de altura.
alineó la estación total a 90 grados y el horizonte resultó estar a 90.14 grados. Si nos vamos a la magufo calculadora para ver qué caída del horizonte debe haber a 20 metros, observamos cómo nos da, señores, 0.14 grados, exactamente lo mismo que en la vida real. Una vez más, lo que podemos calcular de forma matemática concuerda con lo que observamos en la vida real. En la vida real, observamos que el horizonte cae con la altura. En una tierra plana, eso también ocurriría, pero a un ritmo tan pequeño que solo sería medible con una estación total y para nada a simple vista, ya que estaríamos hablando de medir la diferencia entre 2 centésimas de grado a la altura de un avión, si lo medimos desde el Polo Norte, hasta 4 milésimas de grado a una altura de 1,70 m. O si lo midiéramos desde el Ecuador, el rango iría desde 5 centésimas de grado a 10 kilómetros hasta 9 milésimas a 1,70 m. O si lo midiéramos desde latitudes muy al sur, como por ejemplo Argentina, el rango iría desde 1/10 de grado a 10 kilómetros hasta 1 centésima a 1,70 m de altura. Y claramente cuando lo medimos en la vida real, cae muchísimo más que eso, aparte del importante hecho de que a una misma altitud cae lo mismo en todo el globo, y no como pasa en la Tierra plana, que para diferentes latitudes hay caídas diferentes, como aquí acabo de exponer. Cualquiera puede comprobar el ángulo de caída tanto en la vida real como de forma matemática, y ambos resultados coinciden a la perfección. Como veis, este argumento destruye nuevamente esta absurda creencia de la Tierra plana. No os quito más tiempo por hoy. Si te gustó este vídeo, suscríbete para estar pendiente de los siguientes. Un abrazo gigante y por favor, no me seas magufo.